estamos en el proyecto que es Arte Activo, ¿no? Arte Activo, la edición número 16, 16º curso, explicando el arte en general, la historia del arte, las artes visuales, la historiografía, etcétera, etcétera, para aquellos iniciados y no iniciados al arte. Simplemente con ser curioso sería suficiente. Ahí lo tenéis, llevamos desde el 2010 con este tema. ¿Hay alguien que viene hoy por primera vez? Sí, uf, qué presión. Bueno, hoy, por ejemplo, el mes pasado estuvimos hablando de Henri Matisse y estaba la sala llena. Hoy está un poquito más reducida, lógicamente, vamos a hablar de arte contemporáneo. Habitualmente suelo dar esta charla en estos 16 años, llevo un poquito más trabajando en Arco. Vengo ahora mismo, bueno, ayer por la noche y esta mañana, de preparar los recorridos para los especialistas en arte contemporáneo que explican a los grupos de empresa, a los coleccionistas, etcétera, pues la Feria Arco Madrid, que empieza en 2 semanas. Y bueno, yo llevo 19 años trabajando para Arco en la feria y ahora ya no estoy dando tanto la cara y lo que me dedico es a diseñar los recorridos y a explicar a los que lo explican. Así que en cuanto a la justificación de la charla que vamos a dar hoy, pues viene dado un poquito porque ahora, en breve, en las siguientes semanas, pues vamos a empezar a tener un montón de ferias y de noticias relacionadas con el arte contemporáneo. Dicho esto, antes de comenzar la charla, sí que quería recordaros que Arte Activo, como pone ahí, llevamos desde el 2010 y tiene 2 partes Arte Activo. Una es una vez al mes y una de ellas es esta charla o conferencia, sí, formato conferencia, pero por aquí podéis intervenir. Si alguien quiere opinar lo que quiera, lo puede decir. Luego ya veré yo si le doy la palabra, pero bueno, esa es otra. Y al día siguiente tenemos un taller de artes plásticas o una visita. En este caso, este mes tenemos visita. Los que me habéis enviado un correo electrónico todavía no habéis recibido respuesta, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. O sea, esta noche enviaré la respuesta. Lo único que vamos a la Casa Encendida a ver el Premio Generaciones 2026, que es la mejor forma de representar o de ver el arte emergente, porque es un proyecto financiado por la Fundación Casa Encendida, anteriormente por Bankia, anteriormente Caja Madrid, Monte de Piedad, etcétera, en la que se presentan menores de 35 años. De forma que la propuesta que está allí, en formato artes plásticas, es para menores de 35 años. Y esto nos va a dar datos de cómo está el mundo del arte contemporáneo más emergente, porque yo creo que un artista empieza ya a ser veterano a partir de los 70, una cosa así, 70, 75, por ahí ya empieza a ser un señor que tiene un poquito de experiencia y algo de seguridad. Desde ahí hasta los 75 eres un adolescente y un señor que va metiendo la pata todo el rato, señor o señora, todo el rato. O sea que si os dedicáis a las artes, habrá algún experto ya aquí, pero que nadie se preocupe por el tiempo, porque el tiempo es algo que no se puede parar ni se puede atrapar, como hacía Romano Palca en su obra, que no sé si tengo una imagen de Romano Palca aquí. Pero bueno, el caso es que mañana vamos a ver el Premio Generaciones, que lleva 26, empezó en el año 2000, o sea que es su edición número 26. Y el premio, para que se entienda, y ya que vamos a hablar hoy de los fundamentos del arte contemporáneo, para que se entienda en qué consiste este tipo de premios, es un premio no a una obra artística. Podríamos tener un poco la idea tradicional de los salones de París o los salones de Londres o el Salón de Otoño de la pintura impresionista, donde los artistas presentan un cuadro o en la actualidad pues, premios como el BMW, etcétera, que presentan una pieza y se premia y ya está. En este caso se habla más del proyecto artístico, de forma que, fijaos qué curioso, se premia a artistas que todavía no tienen la obra hecha, sino lo que presentan es un dossier con una idea sobre la que van a trabajar desde el punto de vista de las artes. Y el jurado, pues los responsables, lo que van a hacer es las piezas, o mejor dicho, los dosieres más interesantes para su desarrollo artístico son los que van a tener una beca de, creo recordar que eran 10.000 euros. Ahora ha habido un cambio ahora porque ya viene incluido hasta un pequeño sueldo, porque ese dinero era para el proyecto. Y ahora creo que durante un año tienen como un sueldo de 1.000 euros o algo así los artistas, lo cual es impresionante. Aquí hay muchos artistas, ¿verdad? Y profesionales que se dediquen solamente a las artes. No,
una duda que tengo. Si se premia solamente el proyecto, mi pregunta es la siguiente. Un buen proyecto, si tiene luego una mala ejecución, está valorando solamente la idea, claro. no el resultado final. Eso es. Un proyecto, a lo mejor, según el jurado, lo que pongan ahí, que siempre podemos discutir, aunque sea menor, si luego resulta que se ejecuta de mejor manera, al final solamente estás comentando las ideas, pero no todo el desarrollo artístico y la obra de arte empieza desde el proyecto hasta el final, ¿no? Bueno, es que esa es una de las claves, perfecta la pregunta, para comprender en qué consiste el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, que podríamos decir que va desde los años 60, podríamos decir, más o menos, no es totalmente un comienzo de los 60, pero así hasta la actualidad, una de sus características es que va a premiar, precisamente, o va a valorar más la idea que la ejecución. De forma que en este tipo de proyectos artísticos no se está premiando a la ejecución de la obra final, sino al proyecto artístico. No sé si contesto a la pregunta. Entonces, al jurado le interesa mucho que después de un año un artista plástico con cierto bagaje y que tiene una idea desarrolle una obra visual potente, pero la puede fastidiar, porque estamos en ese ámbito del proyecto. Es decir, no es la obra finalizada, sino qué es lo que pretende el artista decir con la obra. De forma que es muy curioso porque como es un proyecto, estamos en una cosa que es imprescindible para entender el arte contemporáneo, que es precisamente la idea y sobre todo la investigación. Es decir, cómo el artista, y esto ocurre, yo he hablado con algunos de estos artistas, no de este año, pero en otros años sí que he coincidido con ellos luego en ferias posteriores, y hablando cómo hay una evolución entre la idea original que tiene el artista en su proyecto y luego ese año de trabajo le va a llevar a vertientes diferentes, se va ramificando y va a empezar a encontrar diferentes formas de expresión plástica. A lo mejor en principio dices, oiga, pues yo es que quería hablar de los atardeceres en el Mediterráneo y me han premiado para que hable de esto. Y en mi idea inicial quería trabajar con óleo. Estoy hablando de una forma muy, muy clásica, ¿verdad? Pintura al óleo. Y de repente, cuando me fui al mar a ver el atardecer y empecé a escuchar el sonido del mar, etcétera, resulta que cambié la forma de trabajo y empecé a trabajar sobre la materia. Y la materia me llevó también al sonido. Y al final mi obra se ha convertido en una instalación en la que se mezcla un vídeo de la arena de la orilla del mar con el ruido de las gaviotas, etcétera. ¿Lo veis? Entonces, todo ese proyecto de investigación es lo que fomenta este tipo de premios. De manera que cuando vamos a ver arte contemporáneo, muchas veces lo que hay es el resultado de una investigación muy extensa. En otras veces es absolutamente aleatoria, pero justamente en Generaciones, además, mañana para los que estén, comentaremos así brevemente un poco lo que pretende el artista y al principio nos chocará, pero cuando vamos viendo la traducción a artes plásticas que le da el artista, habitualmente hay una coherencia, que es lo mínimo que le podemos pedir a una obra de arte, un poco de coherencia. ¿Vale? No sé si he contestado a la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Relativamente? Bueno. De todas formas, me puedes contrapreguntar y yo contrarresponder. Bueno, dicho todo esto, ¿qué es de esto de lo que voy a hablar todo el rato? Bueno, pues tenemos aquí las características del proyecto y vamos a ir avanzando. Y este es el cartel de cómo entender el arte contemporáneo, ¿verdad? El cartel de la charla. Veis ahí que el otro día me preguntaba una alumna por la silla, qué significa una silla en una pieza de arte. No sé si conocéis esa obra que tenemos en la parte superior con hilos rojos, que pertenece a una mujer, creo que es japonesa, Chiharu Shiota, que es una de las artistas que ahora mismo en el mercado del arte contemporáneo está más instalada de forma estable, sus obras empiezan a ser muy conocidas. Yo tuve la suerte de conocerla en el 2012 montando una de estas instalaciones. Las variaciones que ha hecho ahora es cambiar el hilo negro que utilizaba por hilo rojo. Y entonces diréis, entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Como espectador de arte contemporáneo, la primera premisa que tenemos que hacer es que los fundamentos del arte clásico se desbaratan por los aires. Es decir, todo lo que conocemos, que hemos visto en el Museo del Prado, que hemos visto en el Museo Thyssen, por ejemplo, en la zona anterior al año 60, por ejemplo, todos esos fundamentos desaparecen, porque desaparece fundamentalmente
el concepto de belleza. El concepto de belleza explota sobre todo a partir de dos elementos fundamentales del siglo XX, que es el movimiento dadaísta, no sé si os suena, Dada, ¿verdad? La búsqueda de la ruptura con el arte convencional, y por otro lado, pues Pablo Picasso con la búsqueda de la antibelleza, es decir, lo feo y lo grotesco como elemento fundamental del canon del arte. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando vamos a ver una exposición al Museo del Prado y vemos las Meninas, pues hay una serie de elementos formales, las proporciones, el claroscuro, la perspectiva aérea maravillosa de Velázquez, etcétera, etcétera, que son elementos fundamentales para entender la obra, pero que los sentimos como naturales, porque están basados en algo que yo creo que fue Platón el primero que habló de ello, que fue la mímesis. Es decir, el arte como elemento que reproduce la naturaleza tal cual la vemos, ¿verdad? Entonces, y esto Platón cuando habla de esto encima lo hace para desprestigiar el arte, porque para él es algo menor, es algo que estorba al sentido de la vida, porque no hace más que reproducir, como si fuese un espejo, lo que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces dice, para eso el arte es absolutamente secundario, no sirve para nada, es algo mimético, ¿lo veis? Y sin embargo, esa mímesis, esa forma de representar en la obra lo que vemos a través de nuestros ojos, lo natural, el naturalismo, va a ser la forma más sencilla de testar si la obra se parece o no a lo que quiere representar. Por eso es tan sencillo ver un cuadro figurativo, ¿verdad? Hay una silla, pero ¿qué pasa cuando el cuadro deja de preocuparse por la reproducción o la representación de las imágenes? Entonces el artista, como hace Chiharu Shiota aquí, es absolutamente libre de coger, como en esta instalación son 43 sillas, y ponerlas en un espacio y taparlas de líneas y de hilos de lana roja de un sitio para otro, generando un espacio absolutamente nuevo que afecta a nuestra percepción. No veo las sillas bien, las veo filtradas por esa lana que sale de una silla y que va a otra, y que va a otra, y que va a otra. Lástima aquí que no se vea la foto completa, ¿lo veis? Generando un shock visual, una metáfora visual y una búsqueda de la reflexión por parte del espectador. Fijaos qué profundo es todo esto, ¿eh? Te dan ganas de ir a un museo de arte contemporáneo, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión al principio, precisamente sobre el término arte contemporáneo. Y esto que voy a hacer lo hago todos los años, estos últimos 16 o 17 años, pero que es apelar al origen de la palabra arte para comprender cómo va a ir evolucionando y por qué en nuestros días parece, solo en apariencia, que es algo complejo, ¿verdad? Porque realmente lo contemporáneo es relativamente sencillo de saber qué es. Porque lo contemporáneo, lo decíamos el otro día en clase, es lo que está pasando ahora. Más contemporáneo que lo que está ocurriendo ahora mismo. Esta conferencia es absolutamente una performance contemporánea. Está pasando en nuestro momento. Es decir, los artistas que pertenecen a lo contemporáneo son artistas que son prácticamente iguales a nosotros. Es decir, tienen los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas motivaciones, pagan las mismas hipotecas más o menos, tienen los mismos hijos o no los tienen, etcétera, etcétera. O sea, conviven con los mismos problemas, van a los mismos sistemas de seguridad social, es decir, no hay una idealización, es un señor que pertenece a nuestro mundo y además con unas exigencias que el arte contemporáneo, ahora diré por qué, pues le va a invitar a motivar a representar todo esto. ¿Bien? Sin embargo, Velázquez, cuando pinta las Meninas, lo que está haciendo es un artista contemporáneo de su tiempo. ¿Lo veis? Es decir, el término contemporáneo simplemente es absolutamente caduco y se va renovando en función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? Que lo contemporáneo pertenece, como dicen los historiadores, que, como he dicho hace un momento, a partir de los años 60. A partir de los años 60 hay una ruptura a través de bueno, por decir así, la reacción ante las vanguardias. ¿Recordáis la época de los ismos? Que os sonará, ¿verdad? A partir del impresionismo, el expresionismo, futurismo, cubismo, orfismo, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos que en el tiempo se van a ir solapando unos con otros y van a ir negando al anterior y que van a tener un espíritu colectivo, pues va a llegar un momento que va a explotar por los aires, porque va a aparecer lo conceptual, ¿de acuerdo? Entonces va a aparecer la idea. Entonces todo este movimiento de ismos en los que varios artistas, el otro día hablamos de Matisse, que incluso eran solo tres, pero tenía un movimiento que era el fauvismo, que no llegó a ser ni movimiento,
porque no hicieron ni unos estatutos, ni un decálogo, ni nada, pero sin embargo está catalogado como un movimiento artístico. Entonces tenían el poder de lo colectivo. Pero a medida que la sociedad contemporánea en el siglo XX va avanzando, se va derivando hacia lo individual, hacia lo subjetivo y hacia el individualismo. De forma que en el arte contemporáneo no intentéis buscar movimientos artísticos, porque lo que hay es artistas que van desarrollando su obra sin preocuparse demasiado por lo que piensa el espectador. Esto no es del todo cierto, pero son absolutamente subjetivos. De forma que no busquéis, voy a buscar este movimiento artístico. Ahora se le llaman muchas escuelas, ¿no? Como la escuela alemana de Leipzig. No existen, son individuales. ¿Por qué? Porque están insertados dentro de un mercado y el mercado lo que va a fomentar a través, sobre todo del arte pop, son las marcas y los artistas se van a convertir en marcas. Es decir, Marina Abramovic, Miquel Barceló, incluso el propio Antonio López, aunque podríamos decir, no, pero Antonio López pertenece al realismo. Antonio López es una marca. Esto me recuerda muchísimo cuando Omar Rozco a su ayudante le dice, la gente ya no quiere mis cuadros, quieren un Omar Rozco. Y esto es una patente de corso de las artes. Entonces ahora, cuando vamos, por ejemplo, a Reina Sofía, que por cierto, acaban de renovar la 4ª planta, haciendo una revisión de toda la pintura, fundamentalmente desde el año 75 hasta la actualidad, y no hay movimientos artísticos per se. Hay artistas que van relacionándose unos con otros como mucho. ¿Se entiende todo esto? Entonces, cuidado, cuando vayáis a un museo de arte contemporáneo o una galería de arte contemporáneo, va a ser más complicado colocar al artista en cierto sitio y al mismo tiempo esto le va a dar una libertad total. Así que lo contemporáneo nos va a marcar lo subjetivo, lo individual, lo conceptual, la idea por encima de la ejecución. Esto que estoy contando no significa, y esto es para toda la charla que voy a dar en este rato, no significa que os tenga que gustar. Si a mí, por ejemplo, Shiharu Shiota, me gusta muchísimo su obra. Luego a lo mejor salen algunas fotos de obras que se vean un poquito mejor. Me encanta, porque comprendo muy bien lo que quiere hacer. Y encima da la casualidad, porque esto sí que es una casualidad, yo no es que sea más o menos importante, que la conocí personalmente. Es decir, que además tengo un pequeño vínculo afectivo, entre comillas, ella no conmigo, pero yo sí con ella, porque ella ni se acordará de mí, pero sí que hablamos en un inglés asqueroso, el mío y el suyo, porque ella es japo-inglés y yo en spanglish horroroso, pero siempre que veo su obra me acuerdo de ese día. Y entonces yo ya he creado un vínculo. Estoy hablando no como artista, por supuesto, sino como consumidor de arte. Entonces, cuando nosotros vamos a un mercado, a una feria de arte contemporáneo, no tanto a un museo, pero sí a una feria de arte contemporáneo, y vas viendo tanta propuesta individual y tan ecléctica de todos los tipos de estilos, hay una cosa que va a funcionar siempre para comprender lo que es el enamoramiento con la obra, es decir, de repente esta pieza me gusta, no sé por qué. Al compañero con el que voy no le gusta nada, pero a mí me gusta muchísimo. Eso es una cosa absolutamente individual. Y luego, ese vínculo que hay con la persona. Esto lo conocen muy bien los galeristas. Entonces, muchas veces en el mercado lo que hacen es adornar un poco toda la obra. Esto no es de los galeristas de arte contemporáneo. Esto va a pasar con la historia del arte. Vincent Van Gogh no vendió ni un solo cuadro. Bueno, vendió un par de cuadros durante su vida, ¿verdad? Pero cuando fallece él y 6 meses después fallece su hermano Theo, su cuñada, de repente, encuentra las cartas a Theo, las famosas cartas a Theo. Y entre ella y una de las hermanas empiezan a decir, pero esta documentación lo que hace es que la gente comprenda mejor la obra de arte. Y cuando las difunden, todo el mercado del arte se empieza a interesar por ese señor tan extraño que escribía estas cosas que están tan bien documentadas. ¿Lo veis? La documentación. Entonces, en el arte contemporáneo hay 2 elementos que es fundamental, que el espectador, el que va a ver obra de arte, o el consumidor de arte, ya sea coleccionista o no, lo que va a hacer es sublimarse o enfadarse con lo que está ocurriendo con la pieza o simplemente anularlo y olvidarlo. Y por otro lado, siempre va a exigir una pequeña documentación. Entonces, mucha gente me dice muchas veces, José Sergio, es que yo tampoco ni tengo tiempo ni ganas y que no he estudiado tanto para entender el arte contemporáneo. Que nadie se sienta discapacitado o disminuido frente al artista. El artista va a ser el que va a poner el límite de lo que quiere contar. Una pieza puede ser hermética, puede ser totalmente incomprensible, un trozo de papel aquí arrugado puesto aquí en medio, como hace Martin Creed,
Y tú dices, es que no me cuenta. Y miro además la cartela y pone DIN A4 arrugado, hecho una bola. No te está dando ningún dato. Y entonces tú puedes pensar, es que soy medio tonto, no entiendo esto. Y viene un galerista y te dice, no, es que esto pertenece a un movimiento, a no sé qué tal. Y bueno, es que no tengo esa documentación. Pero no es culpa tuya, esto es un sistema de comunicación. El artista, el 99% de los artistas, dan la información que quieren dar. Pueden ser totalmente evidentes con su pieza en el arte contemporáneo o pueden ser totalmente herméticos. Entonces, no hay un sentido didáctico a la hora de mostrar una obra de arte, que esa es la diferencia fundamental entre ir a una galería de arte o ir a un museo. La museografía sí que es didáctica, sí que necesita explicar las cosas. Pero una galería de arte, en teoría, debe respetar la opción del artista de quedarse callado. Y decir, esto es lo que hay, y tú te las apañas. Y tú, como espectador, eres absolutamente libre de decir, ostras, pues ¿esto qué quiere decir? Voy a buscar por internet, ahora es facilísimo. O iba a decir libros, ya libros, hay lo que es un libro, ¿no? Cacharro ese rectangular. Bueno, pues por internet. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que te va a empujar a documentarte, pero solo si quieres. Porque eres perfectamente libre de decir, pues esto no me interesa en absoluto. ¿Lo veis? Entonces, esa posibilidad de expandirse o simplemente contraer al espectador es responsabilidad no nuestra por no estar formados. Luego tú, si te gusta Chiao Siota y dices, pues voy a buscar por qué significan esos hilos rojos y luego encuentras que ella está hablando de la comunicación y la ausencia de las personas en las sillas vacías y esa comunicación casi orgánica de la arterial que va de una silla a otra en su obra que es totalmente femenina y redondeada. Bueno, pues eso lo puedo buscar después y a lo mejor cuando lo busco de repente ya empiezo a comprender lo que ocurre. ¿Lo veis? Pero si no te interesa, que nadie se sienta fatal o estúpido, sobre todo frente al teórico. Cuidado con los teóricos, en el arte contemporáneo. Mucho cuidado. Bueno, ¿alguna duda con todo esto? Miro para allá por si acaso. ¿No? ¿Ves? Por alusiones. El papel de las cartelas, las obras... El papel de las cartelas es fundamental. Si el artista no quiere decir nada y resulta que le ponen una cartela, ya estás condicionando eso. Claro, total, absolutamente. Estás condicionando la vista, la mirada de... Absolutamente. Absolutamente. No es lo mismo un cuadrado azul que ponga mar Mediterráneo o que ponga sin título. O sea, tiene un peso compositivo la cartela que tiene que ser pactada por el comisario, el artista o el galerista y el artista. Y luego está el mercado. Por ejemplo, no voy a decir nombres porque esto está grabado, pero en una exposición un galerista me dijo, no pongan las cartelas, las numeramos. Digo, no, pero es que a mí me gusta mucho, y es verdad, que haya una pequeña referencia del título. Y dice, no lo pongas, los numeramos y si alguien está interesado, que busque la lista de obra de la galería y así va a ver también el precio de la obra. ¿Lo ves? Esto es maquiavélico. Pero, sin embargo, en una obra de arte, en una galería en la que el artista está convencido de que hay un nexo de unión o de desunión entre la cartela y la obra, es muy importante que es lo que quiere el artista, que es el que manda. Es el único sitio en el que manda un artista, que es en el desarrollo y exposición de la obra. El resto no manda nada. Ni en las comisiones, ni en el... Sabéis que habrá habido una pequeña protesta de las galerías de arte por el 21% que está grabado en las galerías españolas, que esto lleva, por ejemplo, a ferias como Arco, a que haya artistas que estén en galerías españolas vendiendo piezas a 21% de IVA y en la misma feria estar en una galería francesa al 5%. Bueno, pues no os preocupéis, o sea, bueno, sí, preocuparos, aquí ya sí que me extendería muchísimo, pero el artista de eso ve poquito. Ostras, esto está grabado, me van a matar, pero el artista ve poquito. Es decir, el artista es, desde el punto de vista del desarrollo en el mercado del arte, generalmente está en el lado opuesto a lo que dice Kandinsky cuando habla del artista como el faro que guía a la sociedad, que está en la cúspide de la pirámide. Decíamos el otro día que algunos artistas cuando están en la cúspide dicen, aquí hace un frío en la cúspide, ¿verdad? Bueno, pues en el mercado del arte cuesta mucho que un artista saque algún beneficio en ese sentido. Por eso me reía antes con lo de los 1.000 euros estos de la beca del Premio Generaciones. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo?
de arte contemporáneo, ¿verdad? Bueno, lo bueno de esto es que es de lo que va la charla de hoy, pero bueno. Entonces, antes de empezar, como siempre, el homenaje, que esto ya algunos de los que habéis venido a esta charla alguna vez ya le conoceréis, Scott McCloud, el dibujante de cómic, que va a hacer referencia a qué es el arte en esencia, el arte que está fuera del mercado, el arte que cuando conocemos a un artista que cumple estas condiciones, en mi caso yo diría, ole, porque es realmente lo que estoy buscando, el arte por el arte. Entonces él lo resume de esta forma, con esta historieta que tenéis aquí, algunos ya conoceréis, de este hombre cavernícola que va por la calle buscando los dos elementos que no pertenecen al ámbito artístico, que es reproducirse para mantener la especie o alimentarse también para mantener la especie, para no morir. Entonces esto tiene una obligación física, entonces no pertenece al ámbito artístico. Entonces va caminando por ahí y está el hombre un poco perdido por la selva, ¿verdad? Y de repente le ataca un león cavernario, lo veis ahí, y se pone a correr. Ese acto de correr tampoco es artístico, porque es para sobrevivir. Entonces, corre al máximo de eficacia. Pero por muy bien que lo haga, con mucho estilo, con mucha potencia muscular, con mucha técnica, no se puede considerar artístico desde el punto de vista de Scott McCloud, porque el objetivo es sobrevivir. Entonces, una vez sobrevive, corre, le ocurre esto, llega a este acantilado, salta a una rama, y el león salta por él y falla, y se cae por el acantilado. ¿Lo veis? Entonces aquí, nada de lo que ha pasado es artístico. Por un lado, el león no está haciendo arte porque es un animal. Y el arte es un artificio, pertenece a lo artificial, a la elaboración humana. Luego hay teorías de animales que hacen arte, etcétera, etcétera, pero en este caso estamos hablando del ser humano. Por otro lado, el humano lo que está haciendo es sobrevivir como puede. Y ahora, una vez ha sobrevivido, tiene dos opciones clarísimas en su vida para mantener la especie. Bajarse del árbol, buscar a una hembra para reproducirse o buscar alimento para no morir. Y sin embargo, hace lo siguiente. Se asoma y le lanza una pedorreta al león. ¿Lo veis? Según Scott McCloud, esto es arte. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Es algo absolutamente lúdico. Es algo absolutamente que no vale para nada. Entonces, ¿por qué los humanos hacen arte? Hay una necesidad de transformar y generar ficciones, ya sea a través de los mitos religiosos, para invocar algo o para narrar elementos, lo que sea, pero realmente no sirve para nada. O sea, los artistas, cuando estamos trabajando en nuestro estudio, estamos obsesionados con representar, por buscar las técnicas, las formas de comunicar, decir cosas que en el fondo no va a afectar en absoluto a nadie. Es así de triste, es así de duro, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Os mato, como digáis que sí, os mato a todos. Por ejemplo, durante la pandemia, lo que queríamos era sobrevivir, por supuesto, y poder alimentarnos y poder estar en casa, protegidos, etc. Y durante ese tiempo, muchísima gente reclamaba o recurría al arte. Es decir, hay algo ahí, hay un intangible, que no sabemos cuál es, que sin embargo obliga al ser humano a hacer una modificación de su espacio, una elaboración que le haga sentirse mejor, peor, pero sobre todo que le haga sentirse importante, le haga sentirse estar vivo. Yo ahora estoy dando un módulo dentro de mis cursos, aquí no sé si aquí tengo algún alumno, no sé, de los que están haciendo el módulo de autoexpresión, procedimientos artísticos. No han venido ninguno, qué asquerosos son. Era posible, es que como esto ya se lo he contado, en el que les decía que el objetivo último del artista, estoy poniendo del lado del artista y tenía que estar más del lado del espectador, pero ya cierro paréntesis. El objetivo último del artista es la autoexpresión. Esto lo dice Gombrich en su manual Historia del Arte, ¿verdad? Es decir, todas las técnicas, vivencias, etcétera, tienen que estar desarrolladas, aprendidas, estructuradas para buscarse uno a sí mismo y autoexpresarse. Esto en el arte contemporáneo. Si le dices a Velázquez que se autoexpresara, decía, bastante tengo yo, don Felipe IV, como para autoexpresarme. Pero en el arte contemporáneo sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la principal categoría o la principal característica del artista que ya ha llegado al punto que puede autoexpresarse es estar vivo. Porque los muertos no se expresan. La memoria, etcétera, lo que queráis, pero un muerto físico, el pobre, lo siento mucho, pero no puede ser artista. Y hay muertos vivientes también, ¿eh? Y estos muertos vivientes son los que no son sensibles. Es decir, la principal característica es estar vivo, ser sensible.
notar lo que pasa a nuestro alrededor, sublimarse con un atardecer, como decía antes, o enfadarse con un asesinato, lo que sea, pero ser sensible y querer darle una forma plástica. ¿Lo veis? Entonces, ese elemento sale de dentro, no se puede elegir. Hay gente que dirá, no, pero yo es que no tengo capacidades y tal, pero da igual, porque ahora sí me voy al otro lado. A lo mejor no tienes capacidades para escribir un poema o cantar una canción, que es mi caso, por ejemplo. Pero, sin embargo, a que si oyes una canción o un poema, te emocionas, ¿verdad? Entonces, al final, el arte se convierte en una especie de niebla, nebulosa, bruma, que nos está rodeando todo el rato y de la que no podemos escapar. Y, curiosamente, no vale para nada. Me recuerda a la teoría del color de Newton, que no vale para nada el color sin la luz. Bueno, pues la luz seremos nosotros, pero el color es el arte. Bueno, dicho eso... Ah, no, qué susto, he visto una cabeza por ahí, creí que ya me tenía que ir. Dicho eso, entonces, ¿cómo podemos definir el arte? Pues Gombrich, que acabo de hablar de él, lo define perfectamente. Arte es lo que hacen los artistas. Ya da igual. Da igual. Entonces ahora aquí ya sí que vamos al terreno ¿y qué narices es un artista? Encima contemporáneo. Contemporáneo ha quedado más o menos claro, ¿no? ¿Verdad? Es uno como nosotros, pero que hace cosas raras. Hasta ahí todo bien. Pero tiene los mismos problemas que nosotros. Pero esta definición es fantástica, porque en 2 palabras prácticamente ha resuelto el problema. Ya no hace falta tanta teoría del arte. Si tú eres artista, haces arte. Entonces, claro, artista, pues hay artistas como Joseph Beuys en el arte conceptual que dijo que todo ser humano es artista. El problema es la comunicación. Dice, lo que pasa es que no nos entienden, pero todos somos artistas. Warhol dijo, todo el mundo en su vida puede tener, aunque sea 15 minutos de gloria, ¿verdad? Es decir, puedes salir en la televisión un momento y ya ser una estrella de la televisión, ser artista. Bueno, pero arte es lo que hacen los artistas. Entonces va a haber algunos artistas que aparecen a partir de los años 60, es a lo que me quería referir, que van a decir, bueno, pues si arte es lo que hacen los artistas, todo lo que señale con el dedo, si soy artista, se convierte en arte. Entonces tenéis Alberto Greco, aquí, artista argentino, que murió en Barcelona, que precisamente va a cumplir esa máxima a través de un manifiesto que se llamaba El Vivo Dito, donde decía que todo lo vivo se merecía la categoría de arte siempre que alguien lo catalogara como arte. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Que si vas señalando cosas, se convierte en arte. Alberto Greco, antes de explicar esas 2 fotografías que tenéis ahí, ahora mismo, la semana pasada, se inauguró exposición en el Reina Sofía, una retrospectiva de toda su obra. Y yo aquí me la juego. Os la recomiendo. Digo que me la juego porque estoy en el terreno del arte contemporáneo y luego la gente se acordará de quien se tenga que acordar. Están aquí mis padres, o sea que no os acordáis, pero bueno. Entonces, tenéis una retrospectiva fundamental sobre Alberto Greco, sobre toda su obra, que fue un artista que murió muy joven, muere con 35 años, me parece, no sé si los llega a cumplir, que va a trabajar precisamente sobre esta idea del concepto y de qué es la obra de arte. Entonces, a través de su manifiesto, pues después de varios viajes, él desde Argentina viaja a París, de París se va a Italia, de Italia le echan casi por blasfemo por unos actos performativos contra la Iglesia y se va 5 minutos antes de que le echen, llega a Madrid y en Madrid va a hacer una serie de actos de performance por la calle donde con una tiza en el suelo o escribiendo en el dedo va rodeando a las personas que van pasando para que se conviertan en arte. Y esto, después de algunos problemas con la policía que no comprendían que este señor en los años 60 estuviese haciendo estas cosas tan raras, pues se fue al pueblecito de Piedralaves, el pueblo de Piedralaves en Ávila, y allí lo convirtió en una obra de arte, de manera que él iba señalando, como veis ahí con el dedo, y esa señora es un Alberto Greco, es una obra de arte. Y ese señor con el burro es una obra de arte, porque está señalado por un artista. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues podríamos aquí irnos al punto de dos cosas, que Alberto Greco tenía mucho morro, que también puede ser, o también a cómo el producto o el objeto artístico, el objeto arte, lo que llamamos pieza de arte, ya tiene que ver más con la idea, de lo que nos está hablando Alberto Greco, es como el arte se encuentra en cualquier sitio. Solo hay que tener una mirada acostumbrada o con la motivación de convertirlo en arte. O sea, cuando veis un cuadro de Isabel Quintanilla o de Antonio López o María Moreno, que es un vasito de agua, de cristal con agua, o peor,
digo peor en cuanto a lo sublime, un plato Duralex con los huesos del conejo, ya después de habértelo comido y que se queda ahí, y de repente el artista lo convierte en arte a través de la representación, a través de un dibujo. Y dices, ¿qué está pensando este señor para que un plato de desecho, de comida, que es para tirar a la basura, para él sea un arte? Porque está hablando en la misma categoría que Alberto Greco. Porque lo único que necesito es una mirada que quiera que esto sea arte. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Claro, esto lleva a unos extremos. Y estos extremos son, por ejemplo, pues Piero Manzoni. Cuando dijo, bueno, si todo lo que se señala es arte, también todo lo que sale de dentro de un artista es arte. Entonces va a tener esos globos que se llaman aliento de artista, donde el aire que contienen, ahí ya está, con el paso del tiempo, el globo en la parte superior, porque están metidos en una vitrina, ha desaparecido, pero de repente es una obra de arte porque contiene aire de artista. ¿Lo veis? La verdad es que es muy bonito. Él da una vuelta de tuerca más a todo esto y entonces, si todo lo que sale de un artista es arte, claro, por supuesto, su mierda, sus heces, también es arte. Entonces lo que hizo fue encerrar en latas de conservas sus heces y las vendía como merch d'artiste, ¿lo veis? De Piero Manzoni. ¿Lo veis? Sí, bueno, claro, él tenía una trayectoria también muy lejos. Estos artistas muy jovencísimos, también vive 30 y tantos años nada más, pero ya tenía en esto que se llamó luego la nueva objetividad en Francia, perdón, la nueva objetividad, no, el nuevo realismo, sí, ya tenía una trayectoria. Y sobre todo, lo que va a hacer es, a través de la idea conceptual, porque claro, aquí la fabricación de la obra de arte es relativamente sencilla, a través de bueno, hay veces... Es cierto, hay veces que cuesta más. Quizá ese sea el valor. Lo que ocurre es que está trabajando sobre la idea, como Alberto Greco señalando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que está poniendo en evidencia es el mercado del arte, o sea, el mundo del arte. Porque de pronto estas latas de conserva se convierten en un objeto que entra dentro del mercado del arte y la gente paga por tener una lata de Piero Manzoni. Y Piero Manzoni sale en los libros de arte hablando precisamente de esta presentación de la obra y no representación de la obra. ¿Lo veis? Entonces, en el fondo, a través del sentido del humor, porque nadie se crea que Manzoni se lo tomaba esto en serio, era una broma que hace referencia, por supuesto, al urinario de Marcel Duchamp. Entonces, esta broma lo que está haciendo es poner en evidencia hasta qué punto el mundo del arte, es decir, el arte contemporáneo, nuestra sociedad contemporánea, permite que estas cosas trasciendan y trascienden. ¿Lo veis? Imaginaos que hubiese hecho esto en la corte de Felipe IV. Pues no hubiese durado ni 20 segundos. No sus heces, sino su cabeza. Pero, sin embargo, en este momento nos está mostrando qué ocurre. Esto llega a tal punto de locura, el mercado del arte en este caso, que hubo un señor que compró una de las piezas, no sé si eran 300 latas de conserva, o 30 o 300, no recuerdo. No del mismo día. Bueno, es que es tan fácil hacer chistes con esto. Que hubo una persona que abrió la lata, porque claro, sabéis que las obras de coleccionismo, si están en su envase, mejor, ¿verdad? Abrió la lata y descubrió que lo que había era un molde en yeso que no eran de verdad las heces del artista. Entonces le denunció por haberle estafado. O sea, imaginaos ese juez diciendo, usted ha denunciado a este señor porque lo que quería era comprarle mierda y no era mierda. Entonces, fijaos cómo estamos en ese ambiente escatológico, por otro lado, que pertenece mucho al ámbito dada, al antiarte, pero el antiarte hecho realidad. Es decir, ya no es un cuadro de Dalí, donde nosotros vemos una representación de un sueño o una imagen un poco escabrosa, sino que es una pieza real que nos está mostrando cómo era la sociedad de ese momento. Lo vais viendo. O, por ejemplo, lo que decíamos de Joseph Beuys, ¿verdad? Joseph Beuys, el artista alemán que va a aparecer en Düsseldorf en una galería, esto es el año 1965, embadurnado de un aceite y manchado de oro todo el cuerpo con un jersey de fieltro. Esto siempre lo va a hacer en sus performances porque él, no recuerdo si fue la Segunda Guerra Mundial, él iba pilotando un avión, se estrelló
y en la zona que cayó, que no recuerdo si eran, no recuerdo ahora las montañas donde era, pero los que le recogieron le salvaron la vida porque se estaba congelando, estaba en mitad de las montañas, y le untaron con aceite y le envolvieron en mantas de fieltro, y entonces el tío recuperó la temperatura y vivía. Luego en todas sus obras, vais a ver siempre que veis una obra de Joseph Beuys, es muy fácil encontrar en algún sitio alguna manta de fieltro por la instalación y alguna lata de aceite. ¿Veis? Si esto el espectador de arte contemporáneo no lo sabe, dirá, pues ¿qué hace esto aquí? ¿Verdad? Entonces aquí dos opciones, buscar la cartela, que Beuys no te lo va a poner, porque Joseph Beuys sí que quiere que te rompas la cabeza y que lo pases mal. En una galería de arte estuvo un mes entero encerrado con un lobo y al principio el lobo le quería comer y al final casi hasta se respetaba en su territorio y la gente lo veía por el escaparate, de locos, y él llevaba una manta de fieltro nada más y un bastón para defenderse. Entonces, lo que estaba hablando era de la comunidad, fijaos, la comunicación entre las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer estos artistas? Dejar que nuestra imaginación vuele o ser tan herméticos que a lo mejor no nos interese. Insisto que esto es absolutamente lícito. Bueno, y por supuesto, una de las características del arte contemporáneo es la interacción, ¿verdad? Antes había hecho referencia a Marina Abramovic, aquí la tenéis, ahí más jovencita, con Ulay, su pareja de la época, en la parte inferior también con Ulay, unos 30 años después de esa performance. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que dentro del consumo del arte contemporáneo hay algo fundamental, que es la interacción. Esto de la interacción del espectador con la obra no pertenece a Marina Abramovic, pertenece, yo creo que a la aparición, como dice Walter Benjamin, a la aparición de la fotografía y de la reproductibilidad en el arte, es decir, cómo se pueden reproducir a través de los periódicos, de las revistas y luego posteriormente ahora, ya ni os cuento, con las redes sociales, las obras de arte, ¿verdad? Entonces hay una interacción. Edgar Degas, que quizá fue el primero a través de las fotos, que se dio cuenta que el espectador podía contribuir al cuadro. Entonces pintaba una bailarina y a lo mejor nosotros en el cuadro solo vemos un pie. Pero tú sabes que fuera del cuadro hay una figura de una bailarina. ¿Se entiende esto? Entonces Degas, por primera vez, estaba diciéndole al espectador, no, perdona, es que ya no te lo tengo que dar todo hecho. Además ya existe la fotografía para eso. Ahora tú y yo vamos a interactuar y como somos contemporáneos vamos a tener un diálogo y tú vas a tener una opinión y yo la mía. A lo mejor mi bailarina estaba con la rodilla doblada y la que tú estás pensando está dando un salto enorme, pero ya estoy provocando una interacción. El extremo de esto sería el arte performativo como ocurre en la parte superior. Fijaos cómo ahí Marina Abramovic y Ulay en un pasillo de una exposición lo que van a hacer desnudos es colocarse a una distancia de unos 50 centímetros como mucho. ¿Eh? Y los espectadores de esa exposición, si querían continuar viendo la exposición, no les quedaba más remedio que entrar por ahí y rozarse con esos cuerpos desnudos. Entonces, esto era muy interesante, ver la reacción de la gente. Hay gente que decía, no, pues yo no sigo viendo la exposición. Otros entraban con muchísimo cuidado, unos se giraban, se estrechaban los hombros, otros pasaban con más chulería, etcétera, etcétera. Pero de lo que está hablando Marina Abramovic y Ulay aquí no es de dos cuerpos desnudos, no es la imagen canónica del cuerpo desnudo de Tiziano con las Venus o de Miguel Ángel con el David. Lo que está hablando es de esa afectación de la microsociología. Este efecto que ocurre cuando estás, por ejemplo, en el metro, que está lleno de gente, y entras, porque tienes que ir a trabajar y llegas tarde o se te pasa la hora del médico o lo que sea, y tienes que entrar, no te puedes esperar al siguiente. Y entras y de repente, durante un espacio de tiempo que puede ser 3 minutos, que parecen 300 años, tienes una persona pegada aquí. Y lo que haces es no hacer contacto visual. ¿Lo veis? Entonces, esa sensación tan cotidiana es de la que están hablando estos dos personajes, diciendo, ¿qué pasa si ahora les estrechamos el cerco y nos tienen que rozar? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Lo veis? En la parte inferior también nos hace una referencia a Marina Abramovic para hablarnos de lo que acaba de comentar yo hace un rato de el artista como marca. ¿Por qué? Porque veis toda esa gente que está ahí detrás, haciendo fotos, etcétera. Esto pertenece a una retrospectiva que se hizo en el MoMA de Nueva York hace ya 6, 7 años, un poco más, en el que se reproducían todas estas performances de Marina Abramovic. Y en una de ellas, durante 7 días, sí, fueron 7 días y creo que fueron 9 horas al día,
Ella, vestida de rojo, se sentaba en esa mesa, se ponía totalmente hierática, no como ahí, que está echada hacia adelante, y el público hacía fila solo para sentarse delante de ella, y no había ninguna norma. Ella no iba a interactuar, simplemente estaba sentada, la gente se sentaba delante y podías estar el tiempo que quisieras. Había gente que estaba 5 minutos, otros 10 segundos, lo que fuera. Entonces, de pronto, la artista, fijaos, ya no es la elaboración de una pieza, es ella misma se convierte en un tótem, alguien que la gente va a admirar, es ya una marca. Entonces, allí estaba ella. Y era muy interesante ver la reacción de la gente, porque ella lo único que hacía es cada vez que se levantaba un personaje y se iba, pues cogía la botella de agua, bebía un poco, la dejaba y otra vez abría los ojos y se quedaba totalmente hierática. Tú te sentabas y estabas delante de un tótem. La única excepción fue cuando aparece Ulay y después de llevar 25 años sin verse, aparece allí y ella abre los ojos y le reconoce. Había sido su pareja durante 30 años, habían vivido por todo el mundo, viviendo además en una furgoneta, habían hecho múltiples performances de las que ahora no voy a hablar porque son infinitas, y de repente después de ese tiempo hacen un acto performativo en el que se van a un extremo, más o menos, de la muralla china, empiezan a caminar durante un mes y cuando se cruzan, lo único que habían pactado es decirse lo que les pasase por la cabeza. Y después de ese mes caminando, llegan, se cruzan y los dos dijeron, ya hemos terminado. Y durante 30 años no se volvieron a ver hasta este momento. ¿Lo veis? De repente, Marina se salta la norma del acto performativo y sí se echa hacia adelante y se agarra las manos. Con lo cual nos va a dar, esto fue muy famoso, estuvo absolutamente grabado en todos los sitios, etc. Y es una metáfora visual muy potente de lo que puede ser el amor, en mayúsculas, ¿lo veis? Entonces, lo que ocurre es que esto también nos lleva a cómo el arte es transportador. Yo estoy en un museo, estoy viendo esta pieza, me entero, veo las caras, porque aquí es un fotograma, pero si veis el vídeo, las caras de emoción, y te emociona esta mujer, de repente ha roto el protocolo y ha dado la mano a alguien, sientes esa sensación de la ausencia, del tiempo, del amor, de tu propia vivencia, de las propias experiencias, pero no olvidemos que los artistas son generadores de ficciones. Entonces ahora rompo la magia, porque ellos sí se habían visto, habían cenado el día anterior, y sí que habían tenido algún contacto, pero nunca había trascendido todo esto. Y la obra de arte es precisamente, como decía Magritte, óleo sobre lienzo. Esto no es una pipa, es pigmento ordenado en su sitio para que yo crea que es una pipa. Ellos van a generar este acto performativo y van a generar una ficción que es absolutamente... Yo estoy seguro que esto no tengo documentación, que tampoco se recorrieron toda la muralla china. Pero, sin embargo, el acto y la documentación, las fotos que hay caminando, me transportan precisamente a esa sensación. ¿Lo veis? De forma que, por supuesto, que el arte es un artificio. Y el arte, además, es una ficción que nos va a generar sensaciones que comparamos con nuestra realidad. ¿Se entiende todo esto más o menos? Y claro... Sí, bueno, claro, es que realmente aquí lo que hay, más que psicológico, es filosófico. Bueno, pero por ejemplo, todos tenemos un espacio alrededor nuestro y nos es cómodo con personas con las que no lo que se acerca a alguien, nosotros incluso echamos para atrás. ¿Y lo que pasa ahí? Sí, pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia que es la que no creo que todavía no he hablado de ella, que es la contextualización. Es decir, esto y eso ocurre dentro de un contenedor específico, que es un museo o una sala de exposiciones. Entonces, a partir de ese momento, si tú estás en tu casa viendo la tele y llega alguien que hace mucho que no le ves y sientes toda esta emoción y le das un abrazo, estás en un contexto íntimo, específico, natural. Sin embargo, esto está hecho para estar mostrado en un contexto específico, que es el contexto destinado al arte. Ya, pero todo el mundo sabemos cómo vamos a actuar si vemos los cuerpos de todos y tenemos que pasar este chaval. Yo no lo sé. Psicológicamente, Yo es que nunca he pasado por ahí. Bueno, es muy diferente. Es muy, claro, sí. Sí.
Sí, pero está describiendo perfectamente la principal característica del arte contemporáneo, que es el contexto. En el metro yo no pienso en el arte. Yo tengo un tío aquí respirando y digo, a ver si llega la... Y, claro, no, claro, estoy molesto. Y a lo mejor estoy en el metro y hay una pareja que se están acariciando y yo me puedo sentir, pues hay un sentimiento muy, muy agradable. Pero estoy en un contexto lógico. Pero esto es extraer de la realidad y ponerlo en un contexto donde se convierte en una obra de arte. Cuidado con el término obra de arte. Cuidado, porque le exigimos más de lo que da. El arte es simplemente representar una sensación en un contexto específico destinado a ser visto. Entonces, aunque sea psicológico, que lo es, y sociológico, e incluso filosófico, está expuesto en una sala. Por ejemplo, yo tenía por aquí una botella de agua, que no sé dónde está. Esta botella de agua ahora mismo no es una obra de arte, porque la tengo aquí para beber. Pero si ahora cojo un pedestal y la pongo ahí apoyada entre esos dos cuadros, se convierte en una obra de arte. Estoy hablando del arte contemporáneo. Da igual, aunque no fuese arte contemporáneo, estoy hablando de la presentación de la obra. En el arte contemporáneo, el hecho de que esta botella esté encima de un pedestal ya le da categoría de obra de arte. Ojo, cuidado. Que esto no quiere decir que sea buena, es que tenemos un sentido positivo de lo que es una obra de arte. Esta podría ser la peor obra de arte del mundo, pero está catalogada porque está en el sitio específico para serlo. Y entonces el arte contemporáneo está absolutamente repleto de estos elementos. Entonces cuando vais al Reina Sofía o a cualquier galería de arte contemporáneo, vais a ver objetos cotidianos que de pronto ya no sirven para lo que son, sino para hacerme a mí una reflexión. Y vuelvo a lo de antes, te puede interesar o no, pero que es una obra de arte, sí. Entonces, este elemento que es una experiencia psicológica o sociológica, no está hecha con una población y testada por un catedrático de universidad de psicología. No, es simplemente una representación dentro de un contexto destinado a ver arte. Entonces, una de las marcas fundamentales, como dice Fernando Castro, el profesor de estética de la Autónoma, de una obra de arte contemporáneo es el contenedor. Igual que el marco de los cuadros, pues el contenedor, el sitio donde está puesto el objeto, porque, como hemos dicho, a partir de Sol Lewis de los años 60, lo que interesa es la idea, no el objeto, no la ejecución ni siquiera. ¿Eh? Sí, bueno, el arte performativo no perdura. Sin embargo, el consumo del arte performativo sí. Entonces, ¿cómo? Pues muy fácil. La gente compra esas fotos, o compra los vídeos, o va al sitio. O va al museo. ¿Se entiende esto más o menos? Pero insisto, yo comprendo esa duda de decir, pero bueno, esto no es arte. Es que todo lo que esté descontextualizado en el lugar adecuado, quiero decir, en una sala, que esto es curiosísimo, me estoy enrollando muchísimo, ¿se entiende todo lo que digo? Vamos fatal de tiempo, ya os lo digo. ¿Qué tal vais? Voy a tener que hacer segunda parte y tercera parte, porque yo tengo, bueno, pero voy a intentar ser breve, a ver si no he perdido el libro de lo que iba a decir. De la descontextualización, iba a decir algo ahora y se me ha ido. Bueno, sigo y ahora lo retomo, porque cuando salga Marcel Duchamp tendré que retomarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues piezas de arte, como el famoso 4 minutos y 33 segundos de John Cage. Que de repente Cage llega con una partitura escrita por él, compuesta por él, con 4, creo que son 4 actos o 3 actos. 3 actos, llega, tiene un piano, saluda al público como estés ahora, se sienta, coloca allí la partitura, primer acto, y no hace nada. Y esa es la partitura, la tenéis ahí. Segundo acto, pasa la hoja, 2 minutos sin hacer nada. Tercer acto, y cuando termina se levanta, saluda al público y se va. 4 minutos 33 segundos. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está en un escenario haciendo música. Y va a haber un efecto sociológico y psicológico. ¿Qué pasa al público cuando está en silencio? Que la gente se ponía nerviosa. Primero empezaban a toser, ya en el segundo acto algún insulto se oía, y el hombre aguantaba allí con su smoking, aguantando. De hecho, se representa en la actualidad. Y luego, otra reflexión más. ¿Qué hay entre nota y nota? Silencio.
Entonces, lo que hizo simplemente es hacer reflexionar que sin los silencios no existe la música. Porque si fuese todo música sería un ruido espantoso, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es centrarse en eso. Y de nuevo nos lleva a una situación en la que antes la gente no había estado. Un concierto de música en el que hay la mejor música del mundo, pero quitándole las notas. ¿Lo veis? Entonces, estos artistas que trabajan sobre la idea, sobre el concepto, por supuesto que nos sacan de nuestra zona de confort. Me estaba acordando de Esther Ferrer, que tiene un acto performativo buenísimo, que la tía se sienta aquí, va a dar una conferencia de 15 minutos, y en los 15 minutos, bueno, hace algo más bestia todavía, pero empieza a hablar sin emitir sonidos. Entonces, igual que yo estoy moviendo las manos, pues, ...15 minutos. ¿Eh? Y sin ropa. Con 70 años. Entonces, el shock visual, es decir, esa forma de salirse de las normas de los artistas conceptuales es precisamente esa transportación a la que te llevan cuando tú estás viendo a Gaspar David Friedrich con ese señor subido en las montañas y viendo las nubes que te está transportando a un sitio en el que no has estado nunca. Como lo que te decía antes, yo antes no he atravesado dos desnudos así tan cerca, pero ya tengo esa experiencia a través de Marina Abramovic. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el concepto de belleza desaparece por completo. El propio Arthur Danto, en su manual de historia del arte, habla y dice, cuando va a una galería de Nueva York y se encuentra esas cajas de estropajos para vajilla, brillo, y las ve allí unas encima de otras, pieza de Andy Warhol, y cuando las ve, descubre que son idénticas a las que hay en el supermercado. Y entonces dice, el arte se ha muerto. Y lo escribe así, el arte ha muerto. Porque ya no hay representación. Este señor ha podido, aunque aquí eran cajas serigrafiadas, pero ha podido ir a un supermercado y ponerlas allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el supermercado sí que sirve para limpiar la vajilla, para los platos, lo que sea. Pero en el museo, lo que te está hablando Warhol es precisamente de cómo convivimos con los productos de mercado alrededor nuestro. Y ese es nuestro objetivo, ya no en la sublimación del atardecer o de la naturaleza, como hacía Turner, o de la luz o del color, como hace Matisse, sino de los objetos más cercanos que se pueden retirar y subir a una sala de exposiciones. ¿Que os gusta? Fantástico. ¿Que no os gusta? Igual de fantástico. Pero ¿que son obra de arte? Por supuesto. Entonces, Danto llega a esa conclusión. El arte, como lo entendíamos hasta ahora, ha muerto. Ahora habrá otra cosa. Los artistas siguen haciendo cosas, pero hay lo que va a llamarse la posmodernidad. Dime. Si estas cajas se llevaran al almacén, bueno, al comercio, donde se ven, las del almacén, se pusieran en la sala de exposiciones, ¿cuál sería la obra de arte? Pues mira, la obra de arte sería la que está en la sala de exposiciones, porque está en su contexto, y las que están en el almacén sería una estafa, porque como eran de madera y no tiene nada dentro, entonces el que la ha comprado pensando que va a comprar unos estropajos y dice, pues si es que aquí no hay nada. ¿Lo ves? Bueno, avanzo. ¿Qué tal vais? Bueno, yo ya no sé. Bueno, tenemos media hora todavía. Yo puedo meter un acelerón de estos. Y las 100 imágenes que tengo, 105. Sí, la vamos a ver todas. La verdad es que risa. Bueno, fijaos. Bueno, esto es una pequeña lista que nos contextualiza un poco. El comienzo del impresionismo, el expresionismo, los ismos van a ser, ya lo he dicho antes, pues esas corrientes artísticas que se van a ir negando una a otra en un espacio muy breve de tiempo y que van a generar ese solapamiento que va a explotar en virtud de la individualidad. Se van a romper los equipos, las comunidades y boom, van a aparecer los individuos en este caso, en el mundo del arte. Entonces, vemos cómo tenemos ese traspaso gracias al expresionismo que va a invitarnos al efecto de lo subjetivo. Es decir, tenemos el impresionismo que se preocupa por la impronta, por lo científico, por la luz sobre el objeto, la alteración de los colores, es ciencia. Pero cuando aparece Munch ya no es ciencia, aunque está representando en el grito un fenómeno meteorológico. Lo que aparece ya es subjetividad, es lo que sentía él cuando de repente vio esa ceniza roja que venía del volcán Krakatoa de Indonesia y aparece en Noruega tiñendo todo de rojo. Y ni siquiera es un grito, es simplemente el grito de la naturaleza, porque él se tapa los oídos. Entonces ya deja de representar lo natural y se entra al terreno de lo subjetivo. Y esto va a dar una vuelta de tuerca más.
este elemento de lo subjetivo, que es esto, que es justo de lo que estábamos hablando hace un momento del objeto, ¿verdad? Fijaos, la silla de Vincent Van Gogh, ¿es una silla? Sí. ¿Te puedes sentar en ella? No, por dos motivos. Primero, porque es óleo sobre lienzo, como dice Matisse. Si pones el culo en la tela, a lo mejor te regaña, nada más. No te puedes sentar en ella, es una representación. Pero además, fijaos en la perspectiva del suelo. Si fuese real, te caería rodando, porque no hay un punto de fuga, no hay una naturalidad. Es decir, es una representación subjetiva de esa silla que en el fondo ni siquiera es una silla, es un autorretrato. Ahí Vincent Van Gogh habla de él, de lo desequilibrado que está, del tabaco que fuma, etc. Cuando le pinta un retrato con una silla a Gauguin, al cual le admiraba y le respetaba, porque decía que era un hombre sabio, la línea del rodapié del fondo es totalmente horizontal. Y entonces ya está todo estable. Y hay una vela que ilumina con un libro. Es decir, te está hablando de dos personas diferentes a través del concepto de una silla. ¿Lo veis? Nosotros a lo mejor no sabemos esta historia, pero si yo veo esa silla sí que siento desequilibrio. Y sin embargo, años posteriores, Robert Rauschenberg, en el comienzo del pop art, esa transición entre el expresionismo abstracto y el arte pop, de repente nos pone una silla. ¿Bien? Pero esa silla ya no sirve tampoco para sentarse. Porque veis que además está integrada en eso que podríamos definir como pintura expandida. La pintura se sale del cuadro y se convierte en una silla que es un objeto real. Es como las cajas brillo de Andy Warhol o como el urinario de Marcel Duchamp. Pero ya pertenece a la obra de arte, no te puedes sentar en ella. Tienes que intentar investigar, comprender, rechazar o enfadarte o alegrarte porque ha puesto una silla ahí prolongando las manchas del cuadro. Además, en el arte contemporáneo es tan importante el objeto, la motivación, que sea buena o mala. O sea, una obra de arte funciona en el arte contemporáneo si te alegras mucho de verla porque dices, ¡ay, qué maravilla lo que hace este hombre o esta mujer! O si de repente te indignas. Y dices, pero qué sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ha calado. ¿Veis? La belleza canónica tiene unas normas, unas medidas, y dices, la fuente de Ingres, esta chica con la jarra que cae el agua y tal, que describe perfectamente la normativa del neoclasicismo. Entonces, sobre ese test, digo, ¡joder, qué fantástico! Está todo, es maravilloso. ¿De acuerdo? Y sin embargo, cuando veo esa silla, a lo mejor me puedo enfadar y decir, ¿por qué ha puesto una silla ahí? No tiene ningún sentido. ¿Lo veis? Y Joseph Kosuth, haciendo teoría del arte, precisamente en el arte contemporáneo y del arte conceptual, nos presenta 3 representaciones de una silla. Ninguna de las 3 sirve para sentarse. Hay una fotografía de una silla bidimensional que representa una silla, pero no te puedes sentar en ella. En el panel que tenéis ahí está la descripción, la definición en el diccionario de la palabra silla, de forma que también está hablando de una silla, pero desde el punto de vista literario, metafórico, simbólico, y en el centro hay una silla real, pero como ya está insertada dentro de un espacio para la reflexión, ya no te puedes sentar. Es decir, el mediador de sala, si te sientas ahí, te va a regañar, te va a decir, no, es que esto es una obra de arte para que usted lo contemple y reflexione. ¿Lo veis? Entonces, el arte contemporáneo nos lleva a ese ámbito que tiene un arma de doble filo, que es todo vale, entonces nada vale, como dice Gombrich. Si todo vale, nada vale, porque como puedo poner cualquier cosa y descontextualizarlo, todo vale. Entonces, ¿quién realmente es el que tiene el poder aquí? El espectador, el coleccionista, el consumidor de la obra, que es el que va a decir, esto merece la pena y esto no merece la pena, desde mi punto de vista. ¿Lo veis? Por eso digo muchas veces, cuando veáis al Reina, lo mejor que os puede pasar es que os molestéis o que os alegréis. Pero si pasas por allí y no te ha llamado nada la atención, es que han fallado los artistas. Pero cuando tú ves ahí, pues eso, lo que hemos visto, a unos tipos que están en un vídeo que se están metiendo entre 2 cuerpos desnudos, o una silla allí puesta en un pequeño pedestal o fuera de contexto. Si te indignas, el artista ya ha conseguido algo, que es motivarte un poco. La belleza ya no es la belleza idealizada, sino la belleza pertenece en el arte contemporáneo a la estimulación de nuestro pensamiento. ¿Se entiende todo esto más o menos? Más o menos. Y van a pasar cosas como estas, claro, formas diferentes de representación que encontramos en el arte, la Venus del espejo de Velázquez, que está totalmente idealizada, con esa espalda, con esa cintura tan estrecha, con esa iluminación que es prácticamente irreal, porque es una Venus, pero está idealizada, y sin embargo las antropometrías de Yves Klein,
cuando lo que hace es embadurnar de pintura a las modelos y estamparlas sobre el lienzo. Están hablando del cuerpo humano los dos. Uno desde un punto de vista absolutamente idealizado y el otro simplemente generando una huella anatómica de la figura. Todo esto nos va a llevar precisamente al famoso urinario de Marcel Duchamp. Cuando en 1917, en una exposición, creo recordar que fue en Nueva York, pues organizan con varios artistas una exposición donde si pagaban, creo que eran $10 o $5 por exponer, o sea, por intervenir en la exposición, podías llevar la obra que quisieras. Entonces, Marcel Duchamp, bajo la sugerencia de una amiga suya, cogió, digo, pues voy a ver si esto es verdad. Él era parte de la organización, estaba testando a sus colegas realmente. Y cogió un urinario, lo puso en un pedestal, lo llevó allí y se montó un revuelo brutal. Y sin embargo, la crítica norteamericana en el siglo XX, a finales del siglo XX, hace una encuesta sobre cuál es la obra más importante del siglo XX y todo el mundo no dice el Guernica, no dice La alegría de vivir de Matisse, no dicen cualquier otro, ya hablan del urinario de Marcel Duchamp. Porque a partir del urinario aparece esa descontextualización, aparece ese momento en el que el objeto, si el artista quiere, se convierte en una obra de arte. Puede ser fallida o fantástica, pero se convierte en una obra de arte. Se elimina la ejecución. Esto para los artistas tiene también un arma de doble filo, porque ahora mismo el proyecto artístico, por ejemplo, tiene mucho de documentación, de investigación, pero la ejecución tiene algo tan íntimo que yo cuando veo a los artistas conceptuales puros y duros, como puede ser Martin Creed o Marcel Duchamp en su momento, no les envidio en absoluto. O sea, me interesa mucho lo que me cuentan, pero no les envidio porque cuando la manipulación del material es tan no sé cómo decir, agradable, es fundamental esa especie de comunión de preparar el gesso, de coger la arena, de utilizar la madera, lo que sea, y de repente irte solo al mundo de las ideas, comprendo lo que buscan, pero no les envidio. Pero esto ya veis, esto sí que es opinión personal. Bueno, sigo. Por supuesto, hemos hablado de las intervenciones, instalaciones, las metáforas visuales, y en la actualidad estamos en ese elemento del fin de los estilos, como pone aquí, y a partir de los 70 la escena artística es un lugar donde no hay reglas fijas para acercarse a ella. Y hay una variación del concepto de belleza. Fijaos, ¿os parece bonito esto? No, es asquerosito, ¿verdad? Sin embargo, fijaos lo que pone. Art must be beautiful. El arte debe ser bello. Es una crítica precisamente al concepto canónico de arte. Fijaos aquí que se repiten unas constantes que vais a ver en los museos de arte contemporáneo, que es el cuestionamiento del concepto de belleza. Esto ya no es bonito, pero a lo mejor puede ser bello. El Guernica no es bonito y todos coincidimos más o menos que transmite lo que quiere contar, ¿no? La violencia de la guerra, siendo grotesco. Fijaos aquí Marina Abramovic tirada ahí en el suelo, hay un cuchillo por ahí, un montón de pedazos de carne parece, que es absolutamente grotesco, ¿eh? Son los desastres de la guerra, por cierto, de Goya. ¿Lo veis? Pero utilizando, primero, este cuestionamiento del concepto de belleza. Otro, la figura de la mujer, que en el arte contemporáneo lo vais a ver continuamente. En el arte occidental contemporáneo, la figura de la mujer, por fin, puede más o menos hablar de lo que ha padecido durante todo el tiempo. Y va a utilizar muchas veces hasta su propio cuerpo, como hace Ana Mendieta o Regina José Galindo, o estos artistas, utilizan su propio cuerpo para reclamar una presencia. Jenny Saville, por ejemplo. Los cuerpos canónicos, que es la femme fatale de Cindy Sherman cuando hace un montón de fotografías donde sale sin maquillar y con las gafas del instituto y después de todos esos fotogramas se ha convertido en una mujer totalmente pintada, decorada, etcétera, etcétera, haciéndonos reflexionar sobre el concepto de cosificación de la mujer. Pues en el arte contemporáneo la figura de la mujer occidental, insisto, va a estar muy presente. ¿Lo veis? Entonces, esa figura de la mujer, el uso del cuerpo, el cuestionamiento de los valores tradicionales, aparece mucho en el arte que vais a ver en los museos de arte contemporáneo. Y, por supuesto, los nuevos soportes como el cuerpo, la técnica, por supuesto, la fotografía ya se queda anticuada porque ahora estamos en las nuevas artes digitales, etcétera, etcétera, van apareciendo. Y los espacios expositivos, los museos, las galerías, pero esto se amplía muchísimo ya. Por ejemplo, la semana pasada se inaugura la primera exposición, quiero decir, en esta Feria de Arte Contemporáneo que tenemos ahora, la primera exposición que tiene que ver con arco, que es Flecha.
No sé si os suena Flecha, pero Flecha aparece y hace como respuesta un poco a Arco, a la selección que tiene Arco solo a través de galerías. En Flecha sí pueden ir artistas de forma individual a exponer, y lo hacen en un centro comercial, en el centro comercial de Arturo Soria. Y llevan, no sé si 30 años. Arco tiene 45, pues eso a lo mejor llevan 40 años. Es decir, los nuevos espacios expositivos. Y por supuesto el arte urbano, del cual hablamos aquí. ¿Cuándo hablamos aquí del arte urbano? Al principio, desde hace 3 meses o así, ¿verdad? Bueno, pues los muros, el arte urbano. De forma que tenemos aquí una reflexión que dice un artista, esta obra de Mladen Stilinovic, que dice, un artista no lo es si no habla inglés, o algo así dice, ¿no? Eso es. ¿De qué está hablando realmente? Precisamente de esa globalización de las redes. Esto se queda antiguo y es del año, ¿lo tengo aquí puesto el año? Ostras, es súper antiguo. Pues esto lo vi yo en Arco hace 4 años, pero es más antiguo de lo que yo quería. Esto se ha quedado antiguo, pero esto es verdad. La globalización de las artes llevaba a que los artistas ya no eran locales, tenían que expandirse y, por supuesto, todos tienen que hablar inglés, porque tienen que hablar con galeristas, con otros, y ahí es el lenguaje común, que es el lenguaje del mercado. Ahora, los galeristas a veces venden muy bien artistas que están en su refugio, en una tribu por ahí perdida que solo hablan su idioma, porque es como muy atractivo. Pero es que ahora con la inteligencia artificial ya da igual hablar inglés o no, porque ya te lo traduce. Es decir, esto ya se queda antiquísimo y me viene muy bien para que veáis ese trasiego, esa velocidad que tiene nuestra sociedad contemporánea, que vamos a 1000 por hora y los artistas se quedan antiguos casi antes de firmar la obra. No sé si Clement Greenberg, uno de estos, decía que una obra empieza a serlo cuando es comunicada, no cuando está terminada. Bueno, continúo y tengo 15 minutos para ver todos los soportes del mundo. Fijaos, a pesar de todo esto que acabo de contar, cuando vais a una galería de arte contemporáneo o un museo de arte contemporáneo, lo bueno es que el eclecticismo al que lleva esta forma de individualidad, que cada uno hace lo que quiere, nos lleva a que veamos obras muy complejas desde el punto de vista técnico o muy complejas desde el punto de vista representativo o muy sencillas. Entonces vamos a ver dentro del terreno del dibujo, pues por ejemplo, dibujos a bolígrafos como los de Juan Francisco Casas, que este dibujo entra dentro del terreno de lo que podemos llamar hiperrealismo, que cuando te metes en el terreno del arte conceptual, quizá dices, esto ya no se hace. Pues esto se hace y se vende en el arte contemporáneo. Esto es más sencillo de entender, ¿no? Aunque aquí tendríamos una crítica sobre ello. ¿Lo veis? O esta pieza de Ana Karina Furunes, en finlandesa, donde pinta, dibuja estos retratos enormes con cierto aspecto fotográfico. Pero ella, fijaos, lo que hace es taladrar el lienzo para que haya agujeros que van transparentando una tela negra que está de fondo, pero una tela blanca y la tela está pintada en negro. ¿Lo vais viendo? De forma que esta trama va a dar lugar a estos elementos. Es decir, los artistas aquí van a utilizar el material para desarrollar diferentes formas representativas. O, por ejemplo, el dibujo autobiográfico. Danica Phelps se dedica a hacer estos dibujos donde va explicando su día a día. Entonces, dice, bueno, pues aquí estaba en un bar bebiendo una copa, hago un dibujo y luego otro y otro encima y otro encima y luego hago otro dibujo y hago una serie y hace que todos esos cuadros vayan generando una autobiografía. Y los coleccionistas, cuando lo compran un fragmento mínimo anecdótico de su vida. Y estos códigos de barra hacen referencia al pago del cuadro y a las transiciones de su vida. De forma que el galerista de vez en cuando reúne a un montón de coleccionistas durante un año para ordenarles en la galería para que vayan viendo cómo va transcurriendo la vida de Danica Phelps. De forma que el artista y el espectador de arte están dentro de la misma historia. ¿Lo veis? Esa interacción a través del dibujo. Dibujo puro y duro. Bueno, o por ejemplo, a través del dibujo, uno de los temas que vais a ver muchísimo en el arte contemporáneo, como es las críticas o las reflexiones sobre el colonialismo en artistas en América, que van a hablar, por ejemplo, de esta escena. Fijaos, este dibujo a carboncillo tan chulo, de esta vegetación tan exuberante que tenemos aquí, lo diré. Tenía aquí, de Noemí Pérez. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que si os fijáis en la parte inferior hay unas figuras a color que van caminando, cruzando el río con un niño, con unas bolsas, etc. Este dibujo está hecho en una zona
entre Costa Rica, en Colombia y Venezuela, que se llaman los catacumbos, donde cruzan por ahí la gente para huir de las mafias, etcétera. De manera que un dibujo que parece exuberante y amable se convierte en algo más grave y de denuncia, lo vais viendo, ¿no? Bueno, sigo. En el terreno de la pintura, Miquel Barceló con la búsqueda del primitivismo. Fijaos que este cuadro parece que está pintado dentro de una caverna. Entonces Barceló lo que va a hacer es abultar la superficie del cuadro y colocar obras que nos recuerdan a las pinturas de las cavernas. Picasso dijo, después de las cavernas lo único que hemos hecho es copiar. Bueno, pues Barceló dice, yo no quiero copiar, me voy a las cavernas. O Amsel Kiefer, que va a trabajar con este expresionismo en pintura cargada, tan desolado, este artista alemán que va a tener sobre sus espaldas la hecatombe nazi. Entonces, siempre vamos a ver terrenos específicos de sitios áridos, derruidos, donde escribe. Estos cuadros son prácticamente del tamaño de toda esta sala. Si ves en el MoMA hay un mural suyo de 10 metros de alto. Entonces, de repente te metes en una experiencia casi de estar en un campo, cerca de un campo de concentración. Es brutal. O otro de los grandes del arte contemporáneo, Gerhard Richter. ¿Qué os parece este retrato? Pertenece al hiperrealismo, ¿verdad? Podríamos decir. Sin embargo, Richter, a medida que va avanzando su obra y se va haciendo cada vez más famoso, va deshaciendo las formas. Y sus últimas obras, que se han pagado hasta 70 millones de libras en subasta, que él dice que eso es una barbaridad, mercado secundario, pertenecen ya al arte no figurativo, a la abstracción. ¿Lo veis? Entonces vemos cómo estoy hablando de arte contemporáneo, he visto dibujo y pintura absolutamente diferente. Fijaos, una obra de Richter totalmente abstracta, informalista. O, por ejemplo, John Huxley, que le tenéis en el Reina Sofía, hablando a través de esta abstracción geométrica del mar, a través de estas rutinas. Fijaos esta comparación entre Huxley y Soledad Sevilla, el premio Velázquez, que también está hablando del mar. Fijaos la diferencia de sensaciones. Las líneas horizontales marcadas con verticales, más abrupta, o más silenciosa con líneas horizontales totalmente de Soledad Sevilla, más poética. Bueno, avanzo, Tapies me resalto, Barceló me resalto, David Hockney me resalto. ¿Veis? Fijaos, diferentes formas de representación. ¿Este cuadro os parece agradable? ¿Verdad? Es feote, ¿verdad? Es abrupto y encima las matemáticas. O sea, más coherente no se puede ser. Bueno, o este otro cuadro donde la materia, como pasa en el Tapies, está presente en esta especie de gorila que puede hacer referencia a la propia naturaleza del artista, que es Miquel Barceló, o David Hockney trabajando en pintura. ¿Lo veis? Con estas composiciones que nos recuerdan un poco a composiciones hieráticas de la pintura flamenca. Es decir, artistas contemporáneos que en su pintura lo que están haciendo es establecer elementos clásicos. O al revés, Gilles Ducoupil, que lo que hace es esta especie de amebas que simplemente son burbujas de pintura al óleo que rozan el lienzo y explotan. Y esa estampación del pigmento genera esta forma. ¿Lo veis? O simplemente con un puro, y el humo del puro va ahumando el lienzo para generar este leopardo que hay aquí. Por supuesto, los materiales son fundamentales. Anish Kapoor va a coger y va a patentar un negro, este negro que tenéis ahí, el Banta Black, el negro más negro de la historia, absorbe el 98% de la luz, de forma que cuando vemos una obra que tiene ese negro, tenemos la sensación de que nos podemos meter dentro. Algunos se dan un cabezazo contra una pared por culpa del Banta Black. Y además hizo una cosa, compró la patente y solo se puede utilizar si le pides permiso a Anish Kapoor, de forma que hubo un artista inglés que cogió y patentó un pigmento rosa que tenéis ahí, ese pigmento rosa, y dijo, lo puede utilizar todo el mundo menos Anish Kapoor. Vemos aquí cómo le mandó esta foto por redes sociales diciendo, Anish, he conseguido tu Banta Black, pero tú no vas a conseguir mi rosa. Fijaos la potencia del color por el color. El uso de los materiales como Saiwo Qian, que no va a pintar con el pincel, sino que pinta con dinamita. ¿Por qué? Porque es chino y pertenece a su cultura tradicional. Y va a generar estos cuadros en el aire. Estos son fuegos artificiales diseñados por el propio Anish Kapoor. Lo vais viendo. O Miller Lagos, fijaos en la metáfora visual a través del material. Estos son periódicos puestos a forma
en forma de anillos de una corteza de un árbol, del tronco de un árbol, mejor dicho. ¿Lo veis? Y claro, están hechos de papel. Entonces aquí se genera un círculo completo. La escultura está hecha con el papel que viene del árbol, se convierte en un libro y al final se vuelve a convertir en un árbol, gracias al artista. Entonces veis cómo en el arte contemporáneo el material forma parte de la narrativa, como ocurre con la escultura. Fijaos qué maravilla de escultura gigante, enorme, que es un bloque de cera roja, pastosa, pegajosa, que lo mancha todo, de Anish Kapoor. O nuestra artista Ángela de la Cruz, que va a cuestionar el montaje de los cuadros. Fijaos ese cuadro que parece que está golpeado, diciendo, a pesar de lo que le ocurra a mi obra, la obra está realizada. Entonces ya puede deformarse en un camión que el proceso creativo queda representado tal cual le va afectando el tiempo. No quiero restauraciones. O Martin Creed, del que hemos hablado, que coge una bola de papel y la pone en un pedestal. Y encima la llama DIN A4 enrollado, es decir, horroroso. ¿Y qué está haciendo? Reírse del mercado. No, nos podemos enfadar, pero lo que está haciendo es reírse. Y sin embargo, el lirismo de Jaume Plensa con sus obras. Lo veis aquí, estas metáforas sobre la vida, el ser humano, la palabra, el texto, la escala de Ron Mueck. La escultura es el señor desnudo. Y fijaos el tamaño, ¿lo veis? O ese juego de escala de Antonio López con la mujer de Coslada. Fijaos lo ecléctico que es el mundo del arte, que nos lleva a todo este tipo de instalaciones. Cristo y su mujer, Cristo y Jean-Marie, ¿no? ¿Sí? Van a intervenir en el espacio, enrollando el espacio en plásticos, utilizando el paisaje como un lienzo. ¿Lo veis? El objeto descontextualizado. O Richard Serra, que lo que está buscando Richard Serra no es la escultura, sino la acción de meterse dentro de ese laberinto. No sé si lo habéis hecho, pero al final acabas que no sabes dónde estás. ¿Lo veis? Pues eso es lo que está buscando Serra. O Tomás Saraceno, cuando Tomás Saraceno hace estas instalaciones, que tú caminas suspendido en el aire, te está llevando hacia el vértigo. Está buscando la sensación más que la obra. ¿Lo veis? Estas figuras suspendidas, que vienen de una microsociología también, que es la de las arañas, donde va a meter dos arañitas en una urna y van a hacer esculturas fascinantes. Y ese proceso, que recuerda mucho neuronal, le va a llevar a esa reflexión a escala grande. Eso sería un proyecto artístico. O, continúo muy rápido, la figura de la mujer, Chiharu Shiota. Chiharu Shiota mete en el fondo de esta sala una especie, no sé si veis lo que hay ahí, una máquina de coser, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Chiharu? Es una mujer que te hace reflexionar sobre los elementos domésticos tradicionales y te los enturbia con una lana que recuerda mucho a la memoria. Entonces dice, no podemos olvidar cómo fue nuestro rol para no repetirlo. Y desde el punto de vista visual lo hace de esta forma, generando esta nebulosa en la que no podemos tocar, pero sabemos que existe. ¿Lo veis? Esa traducción a través de las artes plásticas. O, por supuesto, Cindy Sherman, hablando de la cosificación de la mujer. Este es un autorretrato donde se ríe un poco de esa forma grotesca quizá que tiene y que ha afectado durante mucho tiempo a las mujeres y ahora, en vez de ir a quitarlos, va también hacia los hombres, de autotransformarse para luchar contra la vida. Un señor con botox no parece más joven, parece un señor mayor con botox, pero no nos queremos dar cuenta. De esto habla Cindy Sherman. O Elena Almeida, que en los años 70 utiliza la pintura azul para desaparecer de la obra y se va a autofotografiar siempre sin que se le vea el resto para que su mensaje sea más universal. No habla de ella, habla de toda la mujer doméstica tradicional. O Jenny Saville, que se autorretrata o se autorretrata con su hermana y con su madre como si fuesen montones de carne. ¿Lo veis? La mujer reivindicando denunciando la figura de la mujer. O Orlan, que veis cómo se rueda y graba sus operaciones. Esos bultos que tiene están dentro de su cabeza. Hablando de todo este tema. O esta fantástica Regina José Galindo, que en un museo se coloca como si fuese una escultura, está ella. Y lo que van a entrar al museo en esta performance son espectadores invidentes, que la única forma que tienen de ver una obra de arte es tocándola. Entonces se genera esa paradoja entre la expectativa de una obra de arte y lo que realmente es. O Ana Mendieta, que directamente nos habla de la mujer como algo orgánico que pertenece a la naturaleza. ¿Veis todas estas mujeres que están utilizando el soporte del arte contemporáneo y las artes plásticas para reivindicar e evidenciar las situaciones? Y, por supuesto, la fotografía, muy brevemente,
¿Cómo voy? Vale, voy bien. ¿Qué tal vais? Si está grabando, no sé cómo quedará esto. Ay, se me ha ido el nombre del fotógrafo que vivía en Moncloa, francés, Pierre Bonnard. Pierre Bonnard no. Es que es Pierre. Bueno, luego me acordaré. ¿Veis estas fotos de estilo velazqueño? Estoy hablando del término de fotografía. Ay, ¿cómo se llama? Ay, qué rabia me da esto. Bueno, lo veis. Bueno, avanzo, luego lo busco. O dentro del videoarte, Bill Viola. No voy a poner el vídeo ahora, pero estas generaciones casi de arte que parece de Caravaggio, con estos oscuros. Entonces las figuras se van a ir moviendo lentamente. No sé si notáis que se están empezando a mover muy despacio, generando una sensación entre el paso del tiempo y la figura barroca. Voy a pasar a esta otra pieza que tiene hasta audio de Canogar, donde está la tecnología y el arte. ¿Veis todos estos lavabos que van de un sitio para otro, que van fluyendo, que van cayendo? Esto no lo puedo avanzar, qué pena. Y a través de proyecciones veis esas figuras que van comunicándose de un sumidero a otro sumidero. Veis, por ejemplo, una pieza basada en esto, en dos puentes en Madrid-Río, que las figuras que están en el mosaico son obras de Canogar que están basadas en estas ideas del movimiento del sumidero. O el arte digital de David Hockney, dibujando ya no en acuarela, sino con la tableta digital. Esto va a aparecer. Y, por supuesto, el arte político. Ahora, con Banksy en el arte urbano, tenemos muestras de estos cuadros. O esto no es arte político, esto es Invader, que se me ha colado aquí porque, como es un invasor, pues va a meter estas figuras por las calles de todo el mundo. O estas piedras de Sarto, en las que, Alessandro Farto, en las que interviene sobre la pared con una taladradora o hasta con dinamita para generar estas obras. Esto hablamos en el arte urbano. Y, por supuesto, las metáforas. Fijaos en esta pieza de Irene Andrés, de la Galería Juan Silió, que se llama 350 páginas. Y veis que tienen forma de muro. Y se llama 350 páginas porque en la Guerra Civil Española, en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvieron que hacer unos búnker, unos muros, y se dieron cuenta que el grosor que necesitaban para que las balas no atravesaran y dieran a los que se refugiaban, como mínimo tenía que tener 350 páginas. Entonces ahí vienen las fotografías de esos libros con los agujeros hechos y hay obra de Goethe, de Kant, porque estaba en la Facultad de Filosofía. Es tremenda la pieza desde el punto de vista conceptual y metafórico. O Eugenio Merino, estas suelas de zapatos nuevos de lujo, tienen los artículos de los derechos humanos. La metáfora es un poco clara, ¿verdad? O, por ejemplo, Santiago Sierra, que aquí ya no me voy a enrollar con esto, pero Santiago Sierra hace esta performance donde contrata o no contrata, simplemente les da a cambio de 1 gramo de heroína a prostitutas en México, a cambio de que se tatúen una raya en la espalda. Lo terrible es que hay gente que accede, ¿lo veis? Pues te está hablando precisamente de la situación en la que se encuentra. El único problema de Santiago Sierra es que Santiago Sierra no genera ficción, lo hace de verdad. Y esto sí es más controvertible, porque no es lo mismo decir, bueno, hacemos una foto como Marina Abramovic y luego cada uno a su casa, y entonces ya aquí sí que entramos en un terreno de debate muy denso y muy polémico. Santiago Sierra considera que tiene que dar lenguaje al pueblo, el artista tiene que dar lenguaje al pueblo para que después haga lo que quiera con ese lenguaje propuesto. Y esta palabra no la diseña él y la va a llevar a diferentes manifestaciones para que la gente haga lo que quiera. Hasta el punto que cuando le da el Premio Nacional de Artes Plásticas escribe una carta a la ministra de Cultura diciendo que lo rechaza porque es pervertirse al mercado. Y con el siguiente gobierno, el primero era de Felipe González, creo, o de Zapatero, y el siguiente era Aznar, o al revés, con el siguiente gobierno es invitado para representar a España en la Bienal de Venecia, y en el pabellón de la Bienal lo tapa todo con muros y solo puedes entrar si tienes pasaporte español, de forma que ni siquiera el ministro de Cultura italiano pudo entrar al pabellón español, porque estaba hablando precisamente del poder de las fronteras. Entonces vemos como todos estos artistas van a considerar todo esto. Fijaos, obra más barata, ¡opa! Ay, perdón, que me he ido, es que con las prisas. Esto no una de las obras más caras, un Picasso en arco, una de las obras más baratas, el famoso Plátano de Mauricio Catalán, ¿lo veis? Qué pena, ahora ya no me puedo enrollar con esto.
porque esto va para otra conferencia. Lo guardo, ¿eh? Qué pena, qué pena, qué pena. Dos tipos. Uno comiéndose el plátano y otro también. ¿Lo veis? Bueno, simplemente deciros que el plato de Mauricio Catalán no es nuevo. El urinario de Marcel Duchamp es el punto de partida. Lo que hace es reírse del mercado y además consigue que otro artista se lo coma en directo para que todo el mundo haga fotografías y salga en toda la prensa y se venda por $120.000 la pieza. Y 5 años después se venda en subasta por $6 millones. El señor que está ahí en pequeñito es el cretino que ha pagado $6 millones para comérselo. Y además es dueño de una empresa de criptomonedas. Es decir, el uso del arte en el mercado es perverso absolutamente. Pero lo mejor de todo, y ya termino con esto, es que el arte contemporáneo es una forma de vernos a nosotros mismos, pero no a nosotros mismos por dentro, sino ver en la sociedad en la que estamos insertados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.